Vale, pues lo dicho, como iba diciendo, partimos de donde lo dejamos la última vez, que fue con esto. Teníamos nuestro esquema de base de datos, nuestra, nuestra tabla, como ya he dicho, una tabla alumno que pertenece a una clase y la tabla profesor bueno, una tabla de profesores que tiene una serie de profesores y a una clase determinada hay un profesor que es el que le imparte clase, ¿de acuerdo? Entonces, si no recuerdo mal, vamos a ver, habíamos hecho la configuración, la conexión, vimos cómo hacer el Xdebug, configurarlo en la depuración en Docker, con el Docker este que tenemos, el contenedor este que tiene un SAM y demás. Y lo que hicimos fue, si no recuerdo mal, hacer el modelo de la tabla profesor, ¿vale? En este esquema se supone que lo primero que tenemos que hacer es esta tabla que no tiene nadie referencia a ella, y luego haremos pues lo mismo para la tabla bueno, podemos hacer esta. Vale, entonces yo tengo ya el modelo, ¿de acuerdo? Para trabajar con profesores. Si queremos hacerlo toda la parte de profesores, pues lo que vamos a hacer va a ser el controlador de profesores, ¿de acuerdo? Como ya os dijimos, vamos a trabajar con lo que ponga autocontroller en lugar de controller, porque los que tienen auto son los que trabajan con tablas van a trabajar con tablas cuya clave primaria se genera con el autoincrement. Entonces, el de este que pone auto a seca, digo ítem controller sin nada, lo quitamos, y esta que es ítem autocontroller, pues vamos a refactorizarla para que en lugar de trabajar con ítem auto, con la tabla ítem auto, trabaje con una tabla que se llame, hemos dicho profesor, pues profesor controller, ¿vale? Y vamos a repasar esta clase a ver qué tenemos que cambiar. Bueno, le tenemos que cambiar el nombre. De momento también tenemos que venir aquí, ir a F2. No, F2 con función para que me coja F2 y le ponemos profesor controller. Vale. Seguimos. Modelo que vamos a usar, pues el profesor controller. Aquí instanciamos ítem del tipo profesor model. Aquí me he equivocado, aquí es profesor model. Profesor model, ¿vale? Models, profesor model, correcto. Instanciamos, obtenemos todos los profesores. Esto es para listar. Y esos ítems los pasamos a la vista. La vista, pues vamos a crear una vista que sea profesor. Le vamos a poner, venga, profesor. Es que no me acuerdo cómo estaba. Estaba en mayúscula la primera. No. Profesor listar view. Vale, eso es listar. Para crear un nuevo, por lo mismo, el modelo que tenemos que usar es profesor model. Aquí instanciamos un ítem de tipo profesor model. Vale. Y aquí, profesor, aquí llega cuando la parte está de si hemos recibido los datos correspondientes a la hora de crear un nuevo registro. Pues aquí tenemos que irnos siempre aquí y decir, a ver, la tabla profesor, la clave primaria es, vamos a la estructura y nos dice que la clave primaria es ID, que tiene que haber, y como esto es el nombre del profesor, le he puesto que no le he puesto que es único. Yo creo que sí, que lo hice. A ver, ¿dónde está? Estructura de la tabla, nulo, extra. Es aquí en más. A ver si quito y minimizo esto, a lo mejor me sale, ¿no? Estructura. Vale, no se carga. Bueno, pues
la voy a poner aquí en primaria. No tengo clave única. No me lo... Mira que me extraña, ¿eh? Ah, sí, sí está aquí. Hay una clave en el campo nombre, ¿vale? Ok, vale, vale. Sobre la columna nombre hay una clave de tipo único, sí. Vale, pues entonces ya está. Entonces, yo sabiendo que tiene que tener un ID y un nombre, obligatoriamente, pues me vengo aquí y le digo, venga, si cuando yo recibo este método no está establecido el nombre, vale, es que cuando yo voy a crear uno solo le paso el nombre. El ID se genera automáticamente con el autoincrement, por lo tanto solo tendría que comprobar que me llega el nombre. Pues nada, el campo se llama nombre, sí, por lo tanto esto es válido también para esta tabla. Y una vez que guardemos y se genere, pues volvemos, o sea, se guarde en la base de datos, la acción debe ser volver otra vez al controlador profesor y a la acción listar, ¿vale? Y si no, si aquí hay algún error, porque por ejemplo no llega el nombre, lo que se hace es volver a cargar la vista de nuevo profesor con los errores que se han generado, ¿vale? Esto es un poco el funcionamiento de este MVC, ¿vale? Esto en principio, pues nada, repito, se comprueba que venimos del formulario para generar. Cuando yo llamo a nuevo, la primera vez que se llama, lo normal es que no tengamos en record nada, no se haya pulsado el botón de guardar. Entonces, aquí no entra y directamente lo que hace es lanzar la vista con el array errores que está vacío. Es un array que se crea a instancia vacío inicialmente. Entonces, cuando se vuelve a mostrar la vista de un profesor nuevo, cuando yo meto el nombre, o si no meto nombre y le doy a guardar, llegará otra vez aquí a este método. Si no se ha enviado ningún nombre, en errores se añade este mensaje y se llama otra vez a la vista de mostrar, de crear un nuevo profesor. Y los errores se mandan. ¿Para qué? Para que la vista los muestre. Si no hay errores, pues se inserta ese nuevo profesor y se llama a la acción de listar del controlador de profesor, ¿vale? Que llamará a la vista correspondiente, recuperará y llamará a la vista, ¿vale? ¿Se entiende esto? ¿Hay alguna duda? No, de momento bien. Vale. Editar lo mismo. Tenemos que cambiar aquí para que use profesor model. Y aquí lo mismo, profesor model. Y lo que hacemos es obtener un ítem de la tabla pasando el código que me viene en teoría, cuando nosotros llamemos a editar, tenemos que pasarle un código de profesor que queremos editar. Esto aquí hay que tener cuidado porque la columna en la tabla se llama, si no recuerdo mal, se llama ID, ¿vale? Y aquí le hemos puesto código. Entonces ya podemos hacer lo que queramos. O cambiarle aquí para ponerle ID, o, bueno, siempre que esté coherente aquí en la vista, no hay problema, ¿vale? Si no hay ninguno que tenga ese código, pues nos llamará a la vista de error y el error que mostrará será: no existe el código del profesor. Si no, lo que hace es, ¿vale? Vale, esto intenta recuperar. Estamos editando uno, ¿vale? Con un código, de acuerdo. Entonces, comprueba si ya, con esto es lo mismo que cuando creábamos uno nuevo, se comprueba si aquí hemos llegado por primera vez o no. Si hemos llegado por primera vez,
no viene un submit, es decir, no venimos de un formulario de edición. Entonces, esto no se hace y lo que se hace es llamar a la vista de edición, que será, si seguimos el mismo esquema, será profesor editar view, ¿vale? Sin embargo, si venimos ya del proceso de edición, pues tenemos que comprobar que existe el nombre y si no hay nombre se actualiza y se llama al controlador de profesor a la acción listar. Siempre lo mismo. Y luego, a la hora de borrar, pues lo mismo. Venimos aquí, profesor model. A ver, vale, aquí profesor model. Y obtenemos el ítem del profesor tal con el código que hemos pasado al controlador. Si no existe, mostramos un error y si existe, llamamos al método delete del modelo y después volvemos a llamar al listado de controlador, de profesor, al controlador profesor, a la acción lista. ¿Vale? Pues con esto teníamos el controlador profesor. ¿Vale? Siguiente, vistas. Vamos a las vistas y nos vamos a las vistas, vamos a hacer lo mismo, vamos a estas de aquí, que son, las vamos a borrar. Vamos a ver el reciclaje y nos vamos aquí. Vamos a hacer primero, por ejemplo, la de listar. Bueno, la de editar, y así vamos por orden. Le vamos a cambiar el nombre a la de editar y va a ser, en lugar de ítem auto, va a ser profesor editar view. Profesor editar view. En lugar de listar va a ser aquí profesor listar view. Y en lugar de nuevo, pues va a ser profesor nuevo view. Vale, y vamos por orden. Editar view, pues nada. Editar view. Esto es lo mismo, autenticación, menú, vale. Entonces, editar view, el código del profesor. Get código, get nombre. Aquí. El modelo el get código en el modelo va a funcionar, pues nos vamos al modelo y nos vamos a profesor model y vemos que el get es los getter y los setters son get id en lugar de get código. Por lo tanto, si no hacemos nada, esto nos va a fallar luego. A ver, si no lo hacéis, pues luego cuando os llame, cuando os dé el error, pues vais al modelo, anda, pues que la llamada no se llama así. Entonces tenemos dos opciones, o cambiar aquí el getID por getCódigo y que devuelva el ID, eso puede ser una opción, o en la vista donde estábamos, usar aquí el getID, ya lo que queramos. Bueno, vamos a cambiarlo aquí en la vista, getID. ¿Vale? El getID y el nombre del profesor. ¿Vale? Aquí no hay nada más que dependa del pues ya está. Listar view lo mismo. Tenemos la tabla, nombre, en la que solo mostramos el nombre, porque bueno, y el código aquí con un sostenido. Y aquí, en lugar de get código, get id. Porque estamos trabajando con ítems que pasamos que son de tipo profesor model, entonces el getID. Y tenemos que modificar las acciones para que aquí en lugar de llamar al controlador ítem auto, llame al controlador profesor y a la acción editar con el código que recuperamos con getID. ¿Vale? Esto es un poco de coherencia y tener claro que esto llama a un método del modelo y que si lo hemos cambiado pues es uno. ¿Vale? Aquí lo mismo, controlador en lugar de esto, profesor y acción borrar, código getID. ¿Vale? Importante, a ver, esto es importante, pero lo más importante es que si luego se os salta algo, cuando os salte el error, que sepáis identificarlo. Por eso es importante tener la depuración, porque si en cuanto salta luego el error no
no atinéis a ver lo que falla, pues más complicado, ¿vale? Y luego, una vez que... y luego ponemos el botón que hay abajo para crear un nuevo profesor, que es con esto, con acción nuevo y controlador profesor y el pie. Vale, pues el CRUD de profesor en principio estaría. Para probar lo que vamos a hacer, pues vamos a venirnos aquí a las vistas comunes, al menú, y aquí vamos a coger que el nombre de ahí va a ser ejemplo formación, MVC, por ejemplo. Y vamos a tener listar ítem, pues en lugar de listar ítem vamos a hacer aquí una opción de menú que va a ser profesores, que va a trabajar con los profesores. Y el controlador va a ser profesor, ¿vale? Y nuestro cerrar sesión. Con eso en el menú ya teníamos una entrada, digamos, al listado de profesores y como ahí tenemos el botón de crear uno nuevo, pues podemos crear uno nuevo y a partir de ahí ya borrar, editar o hacer lo que queramos. Vale, con esto en principio nos vamos aquí. Perdona, solo, esto era lo que salía arriba del todo, que era digamos, los botones Sí, de que podía exacto. poner alumno y demás. Sí, esos son el menú que sale en la aplicación esta. Vale. Que esto hace un include, cada vista tiene que hacer un include para que esto funcione. Localhost 3000 y tenemos aquí formación y el controlador no existe, ¿vale? Esto es porque. Vale, esto es porque si no ponemos nada, va al index y el index va al front controller. Es que me carga el front controller, no. A ver, me voy al index y lo que hace es el front controller del main, ¿vale? Y front controller está en libs. Front controller, vale, aquí. Esto quizás para que sea más... Yo lo pondría en controlador, pero bueno. No, para que sea más claro. Vale, me dice que si no... es porque no encontró el controlador. Vale. Y si no hay ninguno, que es lo que pasa aquí, si está vacío el controlador, en lugar de ir a ítem autocontroles, que ese no existe, tendremos que ir a... Tenemos que elegir dónde queremos empezar nuestra aplicación. Si queremos que directamente nos liste el controlador de... la lista de profesores, pues podríamos aquí, profesor, controles. Si queremos que saque otra cosa, pues podríamos decirle app controles y en app controles que tenemos el método de login y logout. Podríamos hacer uno que fuera... Eso creo que os lo hice en el último ejercicio. Yo aquí os puse un método aquí que fuera welcome, por ejemplo, bienvenido. Y ese método lo que hacía era llamar a una vista que fuera la vista inicial, en la que simplemente aparecía un mensaje, no listaba ninguna tabla. Eso también se puede hacer. Pero bueno, yo aquí lo que os voy a pedir, lo que quiero es que vayáis lo que voy a hacer es que vaya al controlador de profesor y la acción por defecto siempre es listar, si no pongo nada. ¿Vale? Entonces, una vez con ese cambio ya, aquí ya debería, vale, va al profesor controller y aquí ya me está dando errores. A ver qué le pasa. Me dice models, profesor model, file to open string. No hay un fichero, ¿vale? Profesor model.php. ¿Esto por qué? Porque en profesor controller en la línea 17, es decir, cuando me he ido aquí en la línea 17 de profesor controller. Vale, en models, profesor model, ¿por qué no va? Models, profesor. Ah, vale, puede ser porque
Profesor model, ¿no? A ver si es por la ruta. Ah, vale, vale. Esto es porque está buscando dentro de controllers. Es que aquí yo creo que hace falta. Se ve que me he comido esto. ¿Vale? A ver. Ah, ya sé lo que pasa. Es que pone profesor, no profesor. ¿Veréis? ¿Habéis visto qué tontería? Pues mira, se ve que a la R no le he pulsado bien. Ahora ponía profesor model. Entonces por eso no lo encontraba. Vale. Y ahora ya sí. Y ahora va. Ahora ya debe ir. Vale. Usuario. Vale. Aceptar. Error en la línea 75. Base table o view no encontrada. Formación.usuario. Ah, vale. Me Hay que la tabla falta. no estaba creada, Me ¿no? falta la parte de seguridad de los usuarios. Es cierto que esto no estaba, no venía con auth, o a lo mejor es que yo me lo salté y... No, si esto lo creaste tú de cero, o sea, la base de datos esa Claro, de claro, formación la pero me creaste de falta la cero. parte del esquema. Vamos a ver si está aquí. Vamos a copiar. Nos vamos al esquema de base de datos y la parte de la tabla usuario la vamos a copiar. Vamos a hacer el create table y la inserción del usuario. Vamos a copiar esto, control C, y luego con usuario hace algo más. Sí, le tiene que añadir a primary key y el login. Vale, pues vamos a venirnos aquí y en base de datos formación SQL. Pegamos esas dos cosas y vamos a pegar lo otro, la parte de alter table usuario para crear la clave primaria y la clave única. Control C y yo creo que ya con eso, vale, y me falta el autoincrement y lo otro. Pegamos eso. Me falta una aquí. Alter table y esto. Control C, Control V. Y esto de commit lo quito. Y yo creo que con esto, si hago un control enter, me lo creará todo. Vamos a ver. Vale, lo ha hecho todo bien. Ya aquí, ya cuando ponga usuario, continuar. Vale, ya está. ¿Vale? Me abre el listado de profesores. Como no hay ninguno, pues yo... Vamos a ver si funciona el CRUD. Nuevo profesor. Profesor Pepe. Aceptar. El controlador no existe. Vale, vamos a ver qué hemos hecho. Veis que esto pues requiere luego ajustes, pero vamos, si sabéis cómo funciona, pues simplemente aceptar. ¿Qué pasa? Aceptar probablemente el aceptar del nuevo. No ha faltado cambiar bien, no ha faltado editar bien las vistas. El nuevo, profesor nuevo, se me ha olvidado esto. En los formularios de nuevo, yo tengo dos campos, dos input hidden. Uno es el controlador, que sigue siendo item auto, no, es profesor. ¿Vale? Aquí como no hay botón, es un formulario. Cuando le damos a aceptar, esa información se manda al controlador que pongamos aquí. O sea, al formulario se manda al controlador al que quiero mandar los datos. Y
En editar a lo mejor también pasa lo mismo. En editar, como no hay botón, pues aquí donde mando en el formulario el controlador tengo que poner profesor. Solo he cambiado el de listar, porque el de listar como es un botón aquí que se veía más claramente que era una URL, pues ahí sí lo he cambiado, pero en los otros no. Entonces, una vez que he hecho esos cambios ya, yo ya puedo darle a aceptar. A ver que tengo que recargar, porque si no... Vamos a ir aquí, vamos a la página principal, profesores, nuevo, aquí ya pongo Pepe. Aceptar, vale. Vale, eso es porque me la había insertado. Como le he dado a reenviar antes, me lo ha insertado. ¿Y por qué no me lo lista? A ver. Aquí no me lo lista por algo. Y sin embargo en la base de datos sí está. Si yo le doy a profesor... No, no está. A ver. Nuevo. Pepe Luis. Aceptar. Vale. Vale, no coge bien. No coge bien. Vale, esto es porque no coge bien. Me dice que la columna nombre no puede ser nula. O sea, en algún momento no le estoy pasando bien el nombre al modelo. Vamos a verlo. En profesor nuevo, el campo que yo mando se llama nombre, ¿vale? Es de tipo texto y se llama nombre. En el controlador profesor nuevo me voy al profesor controller. En el controlador profesor nuevo trabajo con nombre. Set nombre. Ítems de tipo profesor model. Y en profesor model... Profesor model set nombre. Save. Debería ejecutar esto. Insert intro profesor nombre. La tabla se llama profesor y el campo se llama nombre. Profesor, estructura, nombre. Insert intro profesor nombre, evalúes. Vale, es por esto. No, no es por esto. Si no tiene ID, va. Claro, es que esto lo he dejado mal. Si no tiene ID y hago un insert, aquí no puedo pasarle el ID, aquí le tengo que pasar el nombre. Si no establecido, este código se ve que cuando lo modifiqué el otro día, es lo que se me ocurre, lo dejé mal, porque le dejé ID en lugar de código, claro, estaría nombre código, estaría código aquí. No, tiene que estar nombre. Y no sé por qué lo cambiaría, pero vosotros no tenéis por ahí el esqueleto original, ¿verdad? No, ya cargado ya la mano, no. Vale, pero revisarlo porque probablemente cuando el objeto que yo he creado le doy a save y no tiene un ID asignado, es que es una instancia de un objeto que no está en base de datos. Entonces, cuando yo le doy a save, lo primero que comprueba este código es si no está establecido el ID, lo que tengo que hacer es un insert porque es un objeto nuevo. Y si está establecido en else, lo que hago es un update.
Vale, en este caso, si no tiene ID, porque yo lo voy a insertar, en la sentencia es inserta en into profesor en la columna, y a la columna nombre le das el valor del parámetro que yo le paso. Entonces, si yo aquí le tengo que pasar el nombre, no el ID. Y entonces, sin embargo, aquí en el bind para he puesto ID, no sé por qué. Entonces, claro, como el ID está nulo, no está establecido, pues intenta insertar un registro con el nombre a nulo. Esto yo creo que cuando lo modifiqué en la tutoría anterior lo hice mal y aquí puse ID cuando tenía que haber dejado nombre. Sin embargo, cuando es un update, actualizo con el nombre que tenga, que haya puesto, y el ID que tengo que actualizar es el que me venga aquí en el ID porque este objeto tiene ID. ¿Entendéis la diferencia? Sí. Vale, entonces, una vez hecho eso, vale, venimos aquí, profesores, nuevo, Pepe, aceptar. Vale, ya está. Ahora quiero aceptar otro. Juan, aceptar. Tenemos ya el insert bien. Editar, le damos a editar y ponemos Juan Antonio. Veis que aquí no te deja este elemento de este input está en read only y actualizo, me lo ha actualizado y si quiero borrar, pues puedo borrar un elemento y me lo borra bien. ¿Veis? Vale, pues tenemos ya el CRUD de profesores hecho. ¿Vale? Sí. Siguiente, pues lo siguiente sería, pues vamos a intentar podemos hacer el CRUD de alguna tabla relacionada con profesor. Por ejemplo, con clase, a ver, voy a decir que esto lo en modo no molestar activo, ¿vale? Vale, entonces, clase tiene un campo que es el ID, el nombre y una clave foránea a profesor. Vale, pues vamos a hacer esta, por ejemplo. Venga, pues vamos a hacerlo. Venimos aquí y si queréis lo que podemos hacer es, pues vamos a hacer una copia de... Vamos a empezar por el modelo. Vamos a hacer una copia, copiar, pegar, copiar, pegar, una copia de... Y lo vamos a llamar esto, profesor model será clase model, ¿vale? Clase model, pues nada, venimos aquí, clase model, tiene el ID, el nombre y el profesor. Tenemos que añadir los private, una variable que sea profesor, ¿vale? La columna se llama así, vamos a comprobarlo. Sí, profesor. Vale, tenemos que añadir los getter y los setter. El getter y el setter para ese atributo profesor. Control V, get profesor. Esto había alguna extensión, me suena a mí, de PHP que tú podías seleccionar el atributo. Por ejemplo, venir aquí y decir dónde está profesor, seleccionarlo y era botón derecho, insertar PHP getter y setter, ¿vale? Con esto te generaba automáticamente el código, ¿vale? Te lo genera de todos los atributos. Como es uno solo, pues nada, pues yo lo he dejado así. Get profesor y set profesor y vale, y ponemos esto, ¿vale? Vale. Siguiente. Set profesor en la tabla clase. Get all, como la tabla es clase, pues nada, clase aquí, ejecutar, aquí clase model, veis que ya me va sugiriendo los cambios, porque lo que devolvemos es todos los objetos de tipo clase model.
obtener por ID una clase, pues nada, select asterisco from clase, where ID es igual al ID que le pasemos. Y lo mismo, aquí los objetos van a ser del tipo clase model. Guardar, pues lo mismo, insert into clase nombre. Y aquí, como cuando guardamos, tenemos que guardar todos los campos. Y la tabla clase tiene, aparte del nombre, el código de profesor, pues tenemos que poner aquí nombre, profesor y añadir el segundo parámetro. Y aquí pondremos this nombre y this profesor. ¿Vale? Repito, para guardar un registro que no tiene ID todavía, tenemos que pasar el nombre del y el nombre del profesor. Profesor creo que es nulo, puede ser nulo. No, no puede ser nulo, o sea, hay que poner un profesor que exista, ¿de acuerdo? Y si existe ya el ID, pues hacemos un update de clase y hacemos set nombre tal, profesor, segundo parámetro, where ID es el que tenga este objeto. Y en el bind para, pues nombre, profesor y el ID. Los tres parámetros que pasamos, ¿vale? Y en delete, pues delete from clase, where ID es al ID. ¿Vale? Con esto tendríamos en principio el modelo. Vamos al controlador. Cualquier Pero duda. iba a decir que clase no tiene más columnas para añadirle. No, clase tiene solo esas tres. Ah, vale. Ah, vale, se me había antojado que tenía más. No. Vale. Siguiente. Cogemos profesor controller y copiamos y pegamos. Y pegar. Y esto en lugar de profesor controller va a ser clase controller. Vale, y lo mismo aquí, clase controller. Aquí a la hora de listar las clases, pues usamos clase model. Aquí a la hora de instanciar un clase model, obtenemos todos y llamamos a clase listar view, pasándole los datos. Cuando creamos uno nuevo, lo mismo, usamos clase model, instanciamos clase model y aquí tenemos que decirle, vale, el nombre es obligatorio, pero como profesor también es obligatorio, ¿no? Profesor nulo pone que no, es decir, tenemos que cuando creamos un nuevo registro para la tabla clase, pues tenemos que decirle, comprobar si se ha recibido el profesor. Entonces copiamos esto de aquí y le decimos if request profesor empty o no existe, perdón, o está vacío request profesor. Lo que tienes que hacer es a errores añadir un elemento a la raíz de errores en el que ponga que debes indicar un profesor. ¿Veis que ya me lo pone? Pues le damos a tabulador y me lo autocompleta. ¿Vale? Pero simplemente pues cambiar profesor, nombre por profesor y ya, si no hay errores, establecemos el nombre de la clase y el profesor de la clase y guardamos. Y nos vamos al controlador clase a la acción de lista. Que es la primera vez que entramos, pues vamos a la vista clase nuevo view para mostrar ¿vale? Y veis que me dice aquí que hay un require. Ah, bueno, es que me sigue. Estamos en nuevo, nos falta editar lo mismo. Aquí hay que poner clase model. Aquí instanciamos clase model. Vale. Obtenemos el código, error view, bla, bla, bla. Aquí lo mismo. Comprobamos si hemos recibido el nombre y también
el profesor. Cuando hacemos un update, lo mismo que cuando hacemos un insert. Aquí es profesor. Aquí también profesor. Y aquí profesor. Y el texto lo cambiamos. Profesor es obligatorio el profesor. Si no hay errores, hacemos un set del nombre del profesor y le damos a guardar. Y aquí en controlador, clase, lista. Y el botón para, si no se ha podido, esta es la primera vez que entramos, pues llamamos a editar, a la vista de editar. ¿Vale? Borrar, 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 lo mismo. Clase model, clase model, la tengo aquí. Y aquí cambiamos clase por lista. Vale, pues en principio el controlador hecho. Y nos faltan las vistas. Venga, vamos a hacer la vista de editar. Pues control C, control V y F2 para cambiar el nombre. Y será, vamos a poner clase editar view. Clase editar view. Espérate, le tengo que quitar el copy de detrás. Vamos a hacerlas todas y así, control C, control V. Y esto también lo mismo. Control F2. Digo función F2. Quitamos esto. View. Y aquí es clase. Y me queda el nuevo. Control C, control V. Quitamos esto y ponemos clase. Clase nuevo view. Editar, editar view, autenticación, menú. Vale, aquí el controlador al que tiene que mandar los datos para crear no es profesor, es clase y editar. Aquí es el código, ¿vale? Y obtenemos el ID de clase, el nombre y me falta poner, a la hora de editar, me falta poner en el formulario los inputs para el profesor. Entonces primero aquí ponemos los errores, si han venido errores de profesor, perdón, hay que poner profesor. Los errores del profesor, porque no hemos puesto el profesor. Y aquí es donde vamos a dejar una primera versión en la que el profesor se pone como un cuadro de texto, ¿vale? Pero ya sabéis que una de las cosas que yo suelo pedir, que es, a ver si me lo sabéis decir vosotros. Hombre, una cosa de las que siempre nos pide es el tema del botón, de siempre habilitar, deshabilitar el botón. No, y poner un desplegable para seleccionar de entre los profesores que haya. Cierto. Entonces, claro, este es el tipo, aquí siempre va a pasar eso. Cuando yo tenga un campo que hace referencia a otra tabla y que tenga una clave foránea, es muy normal que yo ahí os pida pues hacerme un desplegable, un select, para seleccionar los profesores que hay en la base de datos. ¿Vale? Entonces, pues eso ahora de momento lo vamos a dejar con el nombre, con un cuadro de texto para poner el código. Nosotros estamos trabajando con la tabla clase y yo en la tabla clase aquí tengo que poner un entero. Lo vamos a hacer así, pero luego vamos a hacer que haya un desplegable que me muestre el nombre del profesor y que coja internamente el código para ponerlo en la tabla clase. ¿Vale? Vale, pues esto es el editar. El listar nombre, aquí tenemos que poner, como tenemos un campo más en la cabecera de la tabla, pondremos el profesor, ¿vale? Profesor, get nombre, y aquí pondré un campo más que será get profesor y
aquí cambiaré los enlaces para que vaya clase, clase, acción borrar, con el código tan, vale, editar y borrar. Y aquí también, que cuando una vez que haya que cuando quiera crear uno nuevo, vaya al controlador clase, no al controlador anterior. Y para crear una clase nueva, pues lo mismo. Aquí, en lugar de mandar a profesor, tiene que ir a clase. Aquí tengo que poner los datos de profesor. De momento, como hemos dicho, como un cuadro de texto. Profesor. Vale, y en principio ya está. A ver, el editar. Nombre, profesor. Lo que pasa es que lo cargo. En editar la diferencia es que lo cargo con el valor que me venga del registro que estoy editando, por si tiene ya algún nombre, ¿vale? Vale, pues en principio me queda en el menú añadir la opción de menú. Y lo que hago es coger esto y decir, venga, pues vamos a coger y pegamos y aquí ponemos clases y aquí pongo clase listar. Vale, pues en principio yo creo que ya... A ver, vamos a cerrar todo y vamos a probar. Me voy aquí y veis que ya tengo las dos opciones, menú clases. En clase no tengo nada. Si le doy a nuevo nombre de la clase, pues curso A, profesor. Aquí tengo que poner un código de profesor que tenga. Pues tendré que poner, si me voy a la tabla profesor, el 2 o el 3, ¿vale? Pues nada, voy a poner el 2, por ejemplo, y le doy a aceptar. Y me lo ha creado. Y si creo otro curso que sea curso B, y voy a poner al profesor 3, ¿vale? Y si creo uno y curso C con el profesor 2 me lo crea. Si le doy aquí a editar y le pongo que es esto no se podrá, no debe modificarse. Yo aquí el curso sí lo podría, le voy a cambiar al 3, aceptar, me lo cambia y si le doy a borrar, me lo borra. ¿Vale? Pues ya tengo el CRUD de clases. Vale, pues lo siguiente sería hacer que las dos cosas típicas que pido, que cuando editamos o creamos un nuevo curso, aquí me aparezca un select con los profesores disponibles en mi base de datos. Y la otra cosa que suelo pedir es que aquí en lugar de aparecer 2 o 3 me aparezca el nombre del profesor. ¿Vale? ¿Eso sabría hacerlo? Eso Ahora mismo no, tendría que mirarlo. Eso hay vídeos que están hechos y a ver cómo vamos. Llevamos 48. Venga, vamos a intentar hacerlo para que lo tengáis también guardado. ¿Alguien ha levantado la mano por ahí? ¿Puede ser? Ha dicho Carlos que no sabría hacerlo. Ah, pero esto está hecho en una tutoría está hecho. A ver, lo más fácil es lo de poner el nombre. Lo de poner el nombre simplemente. A ver, me voy a explicar por si acaso no me ha quedado claro. ¿A qué me refiero con lo de poner el nombre? Pues a que aquí, cuando listemos, aquí en lugar de aparecerme el código, me aparezca el nombre del profesor. Esto es tan sencillo como lo siguiente. Y ya os digo que esto está en algún vídeo de los que tenéis, está seguro. Es tan sencillo como decir, venga, yo ahí estoy listando clases, por lo tanto, en el en el en clase listar view, yo aquí lo que hago es, vale, aquí es que
aquí es que de hecho está mal, no, aquí, perdón. Aquí está getProfesor, es decir, yo tengo el profesor del registro, ¿no? ¿Vale? Y este ítem es de tipo clase, por lo tanto, tengo dos opciones. O esto como es un número, lo que puedo hacer es a los ítems de tipo clase añadirle un método, una función que me devuelva el código, perdón, el nombre del, del profesor a partir del código, ¿vale? Entonces yo podría coger y decir, venga, pues esto al final tira de clase model, ¿dónde está aquí? Model, clase model. Yo tengo aquí un get profesor que me devuelve el código de profesor. Claro que esto devuelve un tipo, no está tipado. Es private. Pero claro, al final devuelve un código. Entonces yo lo suyo sería. Vale. Otra opción sería lo siguiente. Otra opción sin tener que implementar nada. Es que yo creo que he hecho alguna, pero hay otra sin tener que implementar nada. Es simplemente. Vale, sería. Es que en la vista, en clase listar view, yo aquí podría hacer lo siguiente. Una vez que tengo el código de profesor, podría eso pasárselo a un elemento de tipo. No, pero entonces estaría trabajando con el modelo, con modelos aquí en la vista y eso no me saltaría. Entonces lo mejor es, ¿vale? Venirnos aquí y decir, venga, en clase model yo voy a añadir un método que sea Solo perdona, dime. ¿y cómo sabes que aquí lo tienes que meter en lo que es el modelo y no lo metes en otro lado? Vale, a ver, porque se supone que tú a los modelos debes acceder desde el controlador. Si tú metes Sí, acceso a y el modelos controlador en la pero vista, la vista coge del controlador, ¿no? el controlador cuando llama a la vista le pasa toda la información que necesite mostrar. Pero no es buena Sí. práctica hacer que en la vista trabajemos con objetos del modelo. Entonces, claro, yo estaba, hay una forma en la que tú puedes hacer esto, lo voy a hacer, lo voy a poner para que veáis, pero es una forma en la que no se puede hacer sin tener que implementar nada. Sería coger y decir, si yo aquí en la vista, clase listar view, hago un require hago aquí un require de models. Bueno, sería profesor model.php. Esto tendría que ponerlo entre PHP, ¿vale? Yo con esto lo que podría hacer aquí es decir, venga, pues yo con esto recupero el código de profesor y simplemente con un objeto, instanciando un objeto de tipo prof igual a new profesor model y aquí le diría prof igual, no, prof get by id y le paso el ítem get profesor, ¿vale? Claro, aquí me pone ya que podría usar el get nombre. Que yo esto no sé si va a funcionar. Pero vamos a hacer una prueba. Si yo aquí le digo, yo ya con estos tengo el código de profesor. Claro, pero como es un código, si yo aquí hago el get nombre, yo creo que no va a ir. A ver, get nombre. Con esto se supone que si esto me devolviera un objeto, esto en Symfony sí funciona. Porque en Symfony, cuando yo hago un get profesor, al tener relaciones
al tener relaciones como atributos del modelo, que son relaciones a otra tabla, el ORM de Symfony es capaz de llevarte al objeto de la tabla profesor y obtener el nombre. Pero en el microframework que usamos nosotros estoy casi convencido de que eso es imposible. ¿Veis? Me dice que getNombre no puedo aplicarlo ahí. Entonces lo que tengo que hacer es decirle, venga, pues yo voy a añadir, ¿vale? Podría hacer lo que he dicho que estaba haciendo aquí, es que lo he borrado. Clase listar view. Sí, lo de antes sí. Yo podría hacer lo de hacer un require, crear un objeto de tipo profesor, recuperarlo usando el ID que obtengo aquí con esto, y entonces a ese objeto que he recuperado hacerle un getNombre y tendría el nombre, ¿vale? Pero estoy usando clases de modelo aquí en la vista, que no es lo mejor. Entonces, como aquí ya estamos pasando objetos de tipo clase, lo que vamos a ir es a clase model y decirle, pues en el clase model voy a hacer, igual que tengo ese profesor, get profesor, voy a tener un get descripción o get nombre profesor, ¿vale? Que puede ser, por ejemplo, lo voy a poner al final. Voy a poner método para obtener el nombre del profesor. Ya os digo, esto con framework más avanzado es bastante más fácil. Public function, a ver, get, bueno, vamos a usar lo que me sugiere aquí, profesor nombre, vale, y a ver, lo que tenemos que hacer es, mira, aquí ya me dice, la consulta sería, no hace falta hacer un join, no, sería directamente, voy a dejar esto, pero lo que voy a hacer es la consulta que tengo que preparar es simplemente hacer un select from profesor, select nombre from profesor, where el ID, where ID es igual al parámetro que le paso. Y el parámetro que va a ser this ID, no, this, perdón. ¿Qué le tenemos que pasar para obtener el ID? Esto. This profesor. Como en la clase, en el objeto de tipo clase, profesor es el código del profesor. Si yo hago un select de la tabla profesor, where ID es igual al código del profesor que tiene esta tabla, y lo ejecuto y obtengo la columna, pues me va a devolver el nombre, ¿vale? Y esto... Vale. Dime. Bueno, he dicho que vale. Y esto lo hacemos aquí y aquí ya ponemos get profesor nombre. ¿Vale? Con eso en principio. Clases. ¿Veis? Ya está. Ya me saca el código. Vale, siguiente. Lo siguiente sería cuando yo le doy a nuevo, por ejemplo, que aquí me saque un select. ¿Vale? Esto vimos que era, esto hay que hacerlo. Venga, hacemos esto como vamos de tiempo. Bien, venga, hacemos esto y ya. Vale, esto vimos que lo suyo era hacerlo en el controlador que le das a nuevo, en el clase controller, cuando tú creas una clase, cuando llamas a nuevo, esto siempre es igual, esto es cuando tú llamas a un nuevo, le vamos a mandar a la vista, ¿dónde está? Aquí, aparte de los errores, le vamos a mandar una lista de los profesores.
¿Y esto cómo lo hacemos? Pues hacemos lo siguiente. Hacemos aquí un require models, profesor model, ¿vale? Instanciamos, aquí vamos a hacer, creamos un ítem de clase model y voy a crear un ítem, un objeto que es ese, lista profes igual a new profesor model. Vale, como tengo que llamar a esto en Java se podía hacer esto, yo no sé si os suena que en PHP yo puedo hacer esto. Instancio un objeto y le digo getAll, ¿vale? Instancio el objeto, lo pongo entre paréntesis y le llamo al método getAll. Vamos a ver si en PHP nos deja. En Java me suena que esto se podía hacer. Luego, esa lista de profesores, lo que tengo que hacer es cuando yo llame a la vista esta que crea, que pone el formulario para esto, aparte de los errores, yo le pasaré un array que tiene los errores y que tiene, lo voy a llamar lista profes. Y el valor, lo que voy a pasar ahí va a ser el array, lo que me ha devuelto este getAll. De esa manera yo a la vista le mando, veis, aquí yo no estoy, yo en el controlador trabajo con el modelo, obtengo la lista de todos los profesores, que tiene su identificador y su nombre, y se lo paso a la vista que se encarga de pintar el formulario para crear un profesor nuevo. Y lo que hago es, y ahora me tengo que ir a la vista, y tengo que ir a la vista profesor nuevo view y decirle, vale, yo cuando, a ver, aquí pongo el nombre, no es profesor, perdón, es clase nuevo view, y aquí el profesor en lugar de ponerlos como un input text, lo que voy a poner es, voy a poner un select, mira, llámelo eso, un select cuyo name va a ser igual a profesor. A ver, voy a poner profesor, vale, veis que yo voy a hacer un select cuyo nombre va a ser profesor, lo mismo que mandaba antes. Y ahora esto me pone, aquí por defecto el código que me genera me pone una opción que sea seleccione un profesor, pero yo esta la voy a quitar y lo que hago es hago un bucle for each para que cada elemento de la lista profes que me viene del controlador lo llamo profesor y lo que hago es crear un option dentro del select cuyo valor es el ID del profesor y cuyo texto que aparece es el nombre, ¿vale? Y cierro el select. Ya tengo esto que hace, como dato de profesor va a mandar lo que está en value, que va a ser el ID, pero me va a mostrar el nombre. De esa manera, a ver, aquí, yo cuando le doy a clases y digo quiero una nueva clase, veis que ya me salen los nombres de los profesores. Y si yo pongo curso C y pongo a José Luis, a Pepe Luis, le doy a aceptar, veis que me lo ha creado. Y para editar sería lo mismo, para editar sería pues exactamente igual. ¿Vale? Vale. Yo lo que me sigo haciendo un lío es cuando sé que tengo que editar lo que es la clase y cuando tengo que editar el controlador. Por ejemplo, aquí has modificado el controlador y en el otro lo que has modificado ha sido el modelo. Entonces yo eso es ¿Por lo que qué? todavía no me aclaro. Vale, ¿por qué? Pues la clave está en si... Vale, tienes razón.
Otra opción es que si tú dices, venga, yo voy a todo a pasarlo por el controlador, tú podrías haber dicho, venga, pues aquí en el controlador, cuando yo llamo a listar, ¿vale? Aparte, en data, claro, ¿qué pasa? Que tú cuando llamas a listar, lo que mandas como datos, como ítem, es el listado de clases, que el get all me devuelve los campos de la tabla, no me devuelve. Entonces yo tengo un código, aquí me devuelve objetos que tienen un código de profesor. Claro, si tú quisieras para eso pasarlo a la vista, nosotros lo que hemos hecho que la vista directamente, como estos son objetos de tipo. A ver, la clave va a estar en que cuando tú sea algo que puedas sacar del modelo, del mismo modelo, no tienes por qué hacer nada en el controlador, porque, a ver, cuando tú listas aquí, como yo ya obtenía de los elementos de las clases, obtenía su ID y su nombre y el código de profesor, eh, para, para que del controlador viniera este nombre del profesor, de alguna manera tenía que ser capaz aquí en el controlador de decirle, eh, pasarle aquí a la vista ese nombre. Pero claro, eso es más complicado porque lo que tendrías que hacer es coger este listado que obtienes aquí y de alguna manera añadir un campo que fuera el nombre del profesor. Y como como tú en la vista al final usas, usas métodos del modelo, ¿vale? No instancias modelos. Aquí lo que no se debe hacer en la vista es instanciar modelos. Instanciar nuevos modelos y hacer update, hacer no sé qué. Todo eso lo debe hacer el controlador. Pero añadirle al modelo un método que te devuelve el nombre es lo más sencillo. Y luego lo usas aquí. Estoy contigo en que hay un matiz ahí un poco raro. Pero sobre todo la clave está en eso, que cuando tú vas aquí a listar y dices, venga, yo obtengo todos los ítems. Otra opción sería hacer lo siguiente. Tú aquí puedes hacer en el modelo hacer un método distinto que en lugar de obtener los datos de la get all o get listado con descripciones o algo de eso. Y en el modelo, ese nuevo método que hiciera un join y te sacara unos registros que tuvieran la descripción del nombre. Sí, el nombre del profesor. Eso también se podría hacer. Pero yo lo veo más sencillo así. Porque al final tú en la vista es verdad que tal como está implementado este MVC, tú en la vista llamas a métodos del modelo para obtener información. Entonces, mientras sea una llamada a un método del modelo, pues lo hace en el modelo y lo usa en la vista. Cuando hay ya algo más complejo, como es pasar un array nuevo con los profesores, pues en el controlador, donde instancias otro objeto. ¿Dónde está? En nuevo. Aquí es donde hemos instanciado otro objeto a partir del modelo y lo pasamos aquí. ¿Vale? Ya sabes que lo más sencillo se puede hacer, ¿eh? Si tú quieres decir, no, pues yo es el controlador el que le pasa el nombre, pues se puede hacer para que sea el controlador. Pero ya te digo que aquí es más sencillo. Vale, pues No, pero yo es eso, es que me hago un lío y no sé cuándo tengo que modificar las cosas para en el controlador y cuándo tengo que hacerlo en el modelo. Eso es lo que yo no me aclaro. Pues a ver, cuando sea que a la vista hay que mandarle alguna cosa más o algún array nuevo o alguna información que no tiene, pues lo suyo es en el controlador obtenerla. La clave está en si tú tienes que hacer algo con los objetos que recuperas del modelo. Si tú tienes que hacer operaciones o tal, lo suyo es eh, hacerlo en el controlador y lo que obtengas pasárselo a la vista. ¿Vale? El único caso en el que no tienes que hacerlo es el ejemplo que os voy a poner, que es cambiar un código por una descripción. Que eso, añadiendo un método más en el modelo, no tengo que hacer nada más.
Pero cualquier otra cosa, lo normal es que tengáis que hacerlo en el controlador. Vale. Porque Voy a recuerda que si intentarlo. tú quieres hacer lo del nombre aquí, en el listar, tú tienes que tener el nombre de cada uno de los ítems de las clases que van a la vista. Entonces, ¿eso cómo lo hacen? Ahora mismo ni idea. No, pues tendrías que ver, por lo que te he dicho antes, o tratar esto que te devuelve el getOl, tratarlo. Claro, es que esto, lo que te devuelve el getOl es de tipo clase. Y yo en el tipo clase, en el clase model, los atributos que tiene eso es aquí, el ID, el nombre y el profesor, que es un código. Esto cuando se trabaja con Symfony o con Laravel, como esto es un atributo que hace referencia a un objeto de la tabla profesor, se puede llamar directamente lo que he intentado hacer antes, llamar directamente en la vista a un método de profesor, porque esto se comporta como si fuera un objeto dentro del objeto clase. Si al final, con que aprendáis que en los ejercicios que yo os pongo, la descripción se hace como he dicho, como hemos visto, poniendo un método más en el modelo y usándolo en la vista, y los desplegables se hacen de la otra forma. De momento, aquí, con saber esa regla te vale. Ahora me volveré a rever el vídeo y ya está. O sea, es que es algo que todavía me cuesta trabajo de meterme en la cabeza. Bueno, pues